Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. En los últimos 41 días, con las protestas estudiantiles y de la sociedad civil, los venezolanos hemos visto la represión más deliberada y brutal que el país haya conocido en su historia contemporánea. Nos acompaña en la noche de hoy el doctor Carlos Correa, comunicador social, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Carlos, ¿qué se entiende por derechos humanos? Mira, básicamente cuando hablamos de derechos humanos hablamos de una construcción de la humanidad para preservar la dignidad de la persona, de todas las personas. Pero además entendiendo que preservando la dignidad de todas las personas se garantiza la paz, se permite la vida en conjunto, en sociedad. Y eso implica reconocer dos cosas. Por un lado, que todos somos iguales, es decir, iguales ante la ley, iguales como personas, iguales en cuanto a los derechos que tenemos, pero al mismo tiempo que somos diversos y distintos. Es decir, una cosa como paradójica, como eso que somos iguales pero distintos, pero es así. Es decir, si reconocemos que todos son personas, entonces no debe haber diferencias entre una mujer y un hombre, entre una persona que tiene un color u otro, el que tiene una religión, el que expresa una idea, o el que tiene una idea política, pues sencillamente todos tienen dignidad, todos son personas, todos tienen derechos. La lucha de hoy en Venezuela es por el reclamo de esos derechos. Mira, casi siempre cuando la gente se moviliza, o sea, cuando la gente sale a la calle, ese es un derecho, el derecho a la manifestación, pero que está muy relacionado con otros derechos. Te cuento, por ejemplo, el derecho a la libertad de pensamiento, es decir, que uno pueda tener una determinada idea, una idea política, una idea religiosa, que uno pueda expresarla y que uno pueda asociarse con otros en función de esa idea. Ideas políticas, ideas religiosas, ideas culturales, y eso a veces se traduce en reclamos que salen a la calle a manifestarse pacíficamente, porque el derecho protegido es la manifestación pacífica, y eso es una reivindicación de derechos, es decir, uno utiliza el derecho a la libertad de expresión, el derecho a asociarse, el derecho a la manifestación, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, para reivindicar otros derechos. Para hacernos una idea, en Venezuela, el año pasado, hubo un promedio de unas 12 manifestaciones por día, incluyendo sábados y domingos. Eso significa que todos los días, si sumamos todas las manifestaciones y lo dividimos entre 365, de 10 a 12 manifestaciones. La gran mayoría de ellas, cerca de un 35%, son por derechos económicos, es decir, derechos sociales, derechos laborales. Entonces hay una sociedad que está demandando y que está movilizada. Las movilizaciones hoy en día, y las de este mes, las de estos 40 días, están muy articuladas a una serie de demandas. Recuerda que estas movilizaciones empezaron por temas de seguridad, entonces después reprimieron unas manifestaciones, entonces es por reivindicar a esas personas que fueron afectadas, después fue porque también afectaron a las personas que se movilizaron sucesivamente y hubo muertos. Entonces ya se convirtió en un universo de demandas que están movilizados reivindicando derechos desde una perspectiva y que están reclamando al Estado que responda, que de alguna manera atienda esas demandas. Para ti, ¿las protestas están justificadas? ¿Hay razones para ello? Es que siempre hay razones para una movilización. Es decir, yo puedo estar de acuerdo o no con una movilización, a lo mejor no me afecta. Vamos a suponer un conjunto de pacientes que se moviliza porque necesita un medicamento porque es trasplantado. Ustedes saben que las personas que son trasplantadas necesitan tomar un medicamento recurrente porque si no rechazan el órgano trasplantado. Entonces esas personas se movilizan, aunque yo no sea afectado, tienen derecho, están justificadas a movilizarse. Ahora, la gente puede movilizarse por distintos temas y es una manera de que se dé el debate en la sociedad. En este momento esas movilizaciones tienen justificación y lo que está mal es que la única respuesta que están recibiendo de parte del Estado sea la represión, no sea atender esas demandas. En muchas ocasiones
las movilizaciones llegan a las instituciones o no las dejan llegar ni siquiera a las instituciones y ni siquiera reciben las comunicaciones que esas personas están haciendo llegar a la fiscalía, a distintos entes, no les atienden, cuando eso es una obligación de los funcionarios, eso no es una concesión graciosa, es decir, como las que hacían unos regímenes monárquicos, es decir, es una concesión de su majestad el rey. No, en la vida republicana los funcionarios están al servicio de los ciudadanos y esos señores tienen que atender las demandas de la gente y no lo están haciendo. Con las protestas estudiantiles y de la sociedad civil, Carlos, hemos conocido la peor cara del gobierno de Maduro, me refiero a la represión. ¿Cuál es el balance de esa represión y cómo se ha manifestado dicha represión? Bueno, a ver, hay como distintos tipos de represión. En primer lugar, una de ellas es simbólica. La utilización de las cadenas nacionales de radio y televisión para descalificar a las personas que se movilizan, generalizando, diciendo, bueno, no, es que si hay un hecho de violencia que además no se sabe quién lo causa o no, o un vandalismo que se ha presentado, entonces se hace una generalización y descalifica todo el conjunto de las personas que se movilizan. Eso es inaceptable. Porque usted va a una manifestación y una movilización y usted va con un propósito, una dinámica, y no necesariamente usted va a compartir si alguien se hace una dinámica violenta. Entonces la descalificación, la utilización de las cadenas. Para que te hagas una idea, en este tiempo el presidente y el gobierno nacional ha hecho cadenas nacionales de radio y televisión en promedio de 1 hora 50 minutos diarios. El año pasado el tiempo promedio fue alrededor de 50 minutos. Y el promedio del presidente Chávez antes era de media hora diaria. Es decir, estamos asistiendo a un uso abusivo de las cadenas para hacer entonces una suerte de represión simbólica, es decir, negarle el atributo de persona a quien exige, a quien piensa distinto. Esa es la primera. La segunda mecanismo, en algunas ocasiones en el marco de esas cadenas, se ha utilizado a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Guardia Nacional Bolivariana, para reprimir, haciendo uso indiscriminado de la fuerza, y en algunas ocasiones, por supuesto, se han registrado evidentes casos de malos tratos, y además se han registrado casos de tortura, que es un delito muy grave. En el ámbito de los derechos humanos hay como gradación de violaciones, y la tortura es uno de los más graves. De hecho, hay convenciones internacionales solo para ese caso. Entonces sí tenemos una situación de represión y de política sistemática de represión a quien estás manifestando. Tengo que hacer una pausa. Carlos, el 80% de la población cree que el país está mal. Y eso se convierte en un enorme descontento social. Al retorno de unos comerciales, no vas a decir por qué el gobierno criminaliza la protesta. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Carlos Correa, comunicador social, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos. Seguimos nuestra conversación con el doctor Carlos Correa, comunicador social, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos. Te decía, finalizando el segmento anterior, que el 80% de la población cree que el país está mal. Eso se traduce en un enorme descontento social. ¿Por qué el gobierno criminaliza la protesta? Sí, cuando se habla de criminalizar, significa es convertir en delito lo que no es delito. Es decir, cuando se criminaliza el ejercicio de un derecho, es decir, si usted se expresa, se le persigue penalmente por expresarse, eso es criminalizar la opinión. En Venezuela hemos venido observando una dinámica de criminalización de la protesta o de la manifestación.
Y expresión de eso es lo que ha ocurrido. Son más de 1.600 personas que han sido sometidos a procesos judiciales. Hay que decir que en Venezuela el proceso judicial, la mera apertura del proceso judicial es una lógica que genera una situación angustiante en la persona, porque tiene que presentarse cada 8 días. Incluso las medidas que le colocan les dicen, mire, usted no puede expresarse, usted no puede volver a manifestar. De hecho, se han presentado casos de jóvenes que les dicen usted no puede volver a manifestar y lo han tomado en una segunda manifestación y los han llevado directamente a un penal, ¿no? A una cárcel o a un centro de reclusión mucho más agravado que los que están. Entonces son una situación que habla de una política masiva, pues no son 3 procesos, son 1.600. Hay más de, es decir, durante esta semana hubo un promedio de 40, 50 personas detenidas. Entonces ahí hay un proceso de criminalización evidente del ejercicio de un derecho que intenta ahogar esas demandas. Y en ese plano hay que decir, cuando uno evalúa, bueno, ¿por qué la gente está y hay descontento? ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay muchas razones, pero digamos, en este momento hay razones de naturaleza política, es decir, un sector de la sociedad que siente que es continuamente despreciado públicamente, descalificado. Pero también hay jóvenes que sienten que no hay futuro en el país. Jóvenes que dicen, bueno, ¿de qué si me gradúo voy a mejorar? O sea, una de las cosas de las expectativas a futuro, de si la persona va a vivir mejor o no. Y hay un problema económico, es decir, un problema económico grave. La inflación el año pasado fue la más alta del mundo, fue del 56%, los economistas están hablando de que vamos a tener una inflación por encima del 70%. Hasta del 90%. Así es, se mueven allí, pero seamos conservadores, el 70% es una barbaridad, son 20 puntos más que los que tuvimos en el último año calendario. Pero además de eso, hay una tasa de lo que, cuando miden la inflación, esto es lo que se llama el índice de escasez. Y ese índice de escasez, el último dato no lo han dado, el dato de febrero, dieron la inflación, pero no dieron el índice de escasez. Significa que cuando van a tomar la medición, van a tomar la medida, ¿cuántos productos no consiguen? Entonces significa, ese dato estaba en el mes de enero en 28. 28%. Eso significa que de cada 100 productos que fueron a buscar, 28 no los encontraron, ni tampoco encontraron ningún sustituto. Esa es la tasa más alta desde que se da ese dato. Esas cosas generan malestar, la gente está muy incómoda y la gente está incómoda porque la escasez genera que la gente ahora tiene que hacer largas colas para conseguir los productos, bajan los supermercados y no hay. El mercado se ha convertido en una tarea fundamental que antes era una cosa ordinaria que se hacía en cualquier momento, ahora se ha convertido en una cosa a la que tienes que dedicar mucho tiempo y eso va generando malestar, altos precios, escasez. Todo sube, el salario no alcanza y la situación y además la sensación de que no terminan de tomarse las medidas que se tienen que tomar, van alimentando razones para protestar. Y esas razones para protestar hace que la gente se movilice. Y si la única respuesta es la represión, vamos a encontrar... Nosotros hemos encontrado en el país, con los datos que hacemos medición, que la represión lo que trae es que la gente alimente la protesta. En vez de apaciguarse, aumentan. Le voy a poner un ejemplo, el caso de Franklin Brito, que muere en una huelga de hambre. Y tú dices, bueno, esto va a generar que inmediatamente después hubo un aumento de las huelgas de hambre como método de reclamo, ¿no? Eso significa que la gente está dispuesta a seguir haciendo movilizaciones. Esta semana, un poco la situación que se vivió en Caracas, en la Plaza Altamira, en la que militarizan la plaza y ese mismo día hay una enorme concentración de damas, mujeres, personas que salen a protestar y a decir que no aceptan la militarización y a reclamar la represión. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, y el gobierno no lo está haciendo, que es atender las demandas de la gente, y la política y la criminalización aumentan que esas movilizaciones se sigan dando. ¿Qué demuestra el gobierno de Maduro con esta militarización? Mira, una de las cosas que es muy preocupante es la militarización, no solo de la represión, sino la militarización del modo de hacer política, por ejemplo, ¿no? La militarización de la sociedad, la presencia de militares cada vez en las calles.
Es decir, la república, el país, nuestra constitución, habla de una sociedad donde es una sociedad no militar, ¿no? Entonces la militarización, ¿qué ocurre con la dinámica de militarización de la política y del discurso? En democracia, ¿no?, y en la sociedad hay diversidad, ¿no? Hay distintas visiones. En la lógica militar hay amigo o enemigo, y el enemigo en la lógica militar se elimina. En política no se elimina a nadie. En política usted sigue allí con su visión y usted puede en algún momento convencer y logra alcanzar los votos y por lo tanto logra proponer o va a aplicar su propuesta para la sociedad, pero eso no pasa por negar al otro. El militar niega al otro. Y esa militarización, esa presencia de actores militares en la vida pública, esa militarización de la política, esa lógica de represión, es una lógica que ciertamente no facilita que encontremos soluciones a los problemas que tenemos en el país. Carlos, tengo que hacer nuevamente una pausa. Ni diálogo ni paz hay en Venezuela. El país está sumido en una terrible crisis. Al retorno de unos comerciales, nos vas a explicar por qué se genera esta crisis. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Carlos Correa, comunicador social, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos. Seguimos conversando con el doctor Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos. Carlos, finalizando el segmento anterior, te decía que ni paz ni diálogo hay en Venezuela. El país está sumido en una terrible crisis. ¿Por qué se genera esta crisis? Mira, yo creo que en el ámbito de los derechos humanos hay una tríada que es como un trípode, ¿no? Los tres pilares sobre los que se sostiene una estabilidad en un país, ¿no? Uno de ellos es el tema de derechos humanos. El otro es el desarrollo, la posibilidad de crecimiento y con justicia, ¿no?, de alguna manera de eso, ¿no? Entonces, democracia, derechos humanos, desarrollo. La tercera pata es la democracia. La democracia es el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad. Que nadie piense que porque tiene una identidad distinta está en riesgo su vida, su integridad, su persona, su dignidad. La violencia es expresión del fracaso del Estado venezolano. Cuando digo la violencia, la digo en todos los ámbitos. En Venezuela tenemos un fracaso con lo que es la seguridad ciudadana, por ejemplo. O sea, para ti, Carlos, ¿la represión del presidente Maduro es un signo de debilidad? Es un signo de debilidad y es un fracaso. Cada muerte violenta que se produce en el contexto del ejercicio de un derecho es un fracaso, es un grito a que algo no está bien, que algo no está funcionando, que algo no está resolviéndose adecuadamente. Cada muerte que hay en nuestras cárceles es un signo de fracaso. El Estado venezolano está fracasando en la garantía de los derechos humanos al no respetar la diversidad, porque el diálogo no es posible y la democracia no es posible si yo reconozco que a pesar de que tú y yo tenemos ideas distintas, podemos convivir y eso no pone en riesgo tu integridad ni tu modo de vivir en un país, porque hay un Estado que te garantiza ese derecho. En Venezuela se ha construido una noción mediante el cual el que piensa distinto no tiene garantizado nada. ¿Me explico? Y eso no favorece la paz. Y esa es una de las contradicciones. Yo en estos días he dicho, yo quiero que hablen menos de paz y que haya gestos de paz. Porque es imposible dialogar si usted va a decir, venga a dialogar conmigo, pero usted es una persona que es un traidor a la patria, un enemigo. Entonces, bueno, ¿cómo me voy a sentar a conversar? El primer paso para conversar es reconocer que el otro es persona, que el otro es un sujeto, que el otro no tiene por qué ver afectada su integridad moral ni física porque piensa distinto, ¿no?
Y en Venezuela se ha dinamitado, por ejemplo, el Parlamento como institución se ha dinamitado por esa visión militarista. El Parlamento usted tiene una idea A, B o Z y se expresa allí y debate y argumenta tratando, y entonces la sociedad ve eso y toma sus posiciones. Pero en Venezuela hemos tenido el año pasado hechos de violencia en el Parlamento y se les niega la palabra, se maltrata a los diputados, y esa gente que está allí fue elegida por votos. Entonces, cuando tú me dices lo que está ocurriendo, ¿no? El diálogo pasa por reconocer que esta es una sociedad democrática, que toda persona tiene derecho, y eso va a ser el camino para que efectivamente la gente se concurse, se anime a ser parte de la solución de los problemas que tenemos en el país. Pero si seguimos en esta diatriba diciendo vamos al diálogo y reprimo, eso es una posición cínica, no es una posición consistente con el diálogo. Por eso digo, hagamos que esto es de diálogo, más que palabras de diálogo. El gobierno de calle perdió la calle y también gobernabilidad. Por estas razones convoca a una conferencia por la paz. ¿Qué opinión tienes tú de la paz que nos ofrece Maduro? Mira, todas las dinámicas de paz y los llamados a la paz, uno tiene que decir que bueno que se están haciendo esos llamados, pero tiene que haber unas condiciones, y un poco lo que decía. Las primeras condiciones es, bueno, ¿dónde se dialoga? ¿No? Date cuenta que los procesos de paz de Colombia, ¿dónde están dialogando? Nicolás Maduro no acepta condiciones. No, él las quiere poner, ¿entiendes? Y eso no es así. El diálogo es o sea, tú no puedes imponer un diálogo porque si no ya deja de ser diálogo. El diálogo no se impone, se construye. Incluso en la manera, mira, ese es un tema muy estudiado porque hay muchísimas dinámicas de paz que se han dado en el mundo, donde por cierto Venezuela ha ayudado mucho. Por ejemplo, Venezuela ayudó mucho en la paz del Salvador, por ejemplo, en Centroamérica en muchos procesos. O sea, Venezuela ayudó como mediador. Y de hecho, es decir, es paradójico que Venezuela sea un observador de un proceso de paz en Colombia que se está dando en Cuba, ¿no? ¿Por qué no se hace ese proceso de paz en el Palacio de Nariño, sino que se hace en Cuba? Bueno, porque es que las partes necesitan tener ciertas garantías para sentarse a debatir. Si no hay ciertas garantías, la paz es un recurso político, ¿no?, que se devalúa, y Venezuela no puede permitirse el lujo de devaluar la necesidad de dialogar y de la paz. No puede permitirse eso, porque entonces vamos a tener una frustración en un sector de la sociedad o del conjunto de la sociedad, y va a ser peor resolver las dificultades que tenemos. La fiscal Luis Ortega y la defensora del pueblo le han declarado a los medios que en Venezuela no se violan los derechos humanos. Te pregunto, ¿por qué el gobierno insiste en desconocer esos sucesos que son públicos y notorios? Mira, el primer paso para resolver un problema es reconocer que tienes el problema. Si no, no puedes resolverlo, ¿no? Decir eso es un absurdo. No hay estado del mundo donde no se violen los derechos humanos. Unos en menor grado. ¿Cuál es el problema nuestro? Nuestro problema es que las instituciones encargadas de garantizar los derechos no están funcionando. El balance de poder en Venezuela no está funcionando. No hay contrapeso. No hay contrapeso. Eso es decir, ¿qué ocurre? Bueno, usted tiene un ejecutivo, usted tiene un parlamento que controla el ejecutivo, pero tiene un parlamento que también controla el poder judicial controla a los otros. Es decir, hay una dinámica de balance. El poder frena el abuso del otro. Pero usted, el ciudadano venezolano, está en una orfandad institucional. Es decir, a usted le violentan, a usted le roban un teléfono y usted no pone la denuncia porque siente que no le van a dar respuesta. No tiene beneficio de colocar la denuncia. Y cuando digo esto, digo una cosa menor. Otros delitos más graves tampoco lo hacen porque siente que el Estado no responde. Porque no hay balance. Entonces, en Venezuela, los jueces no toman decisiones si sienten que hay riesgo, porque no hay estabilidad del Poder Judicial.
los fiscales no hacen nada. Entonces las declaraciones muchas veces, por ejemplo, una de las cosas clásicas que deberíamos resolver aquí es que el presidente no podría declarar sobre temas que le competen a los jueces o a los fiscales, y lo está haciendo. Tengo que hacer nuevamente una pausa. Al retorno nos vas a decir qué semejanzas existen entre la actual coyuntura de violencia que vive el país y los sucesos del Caracazo por allá en 1989. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Carlos Correa, profesor universitario en Derechos Humanos. Seguimos conversando con el doctor Carlos Correa, comunicador social, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos. Carlos, ¿qué semejanzas existen entre la actual coyuntura de violencia que vive el país y los sucesos del Caracazo de 1989? Mire, hay evidentemente algunos elementos. El Caracazo es un tema recurrente, ¿no? Siempre regresa y se coloca sobre la mesa, ¿no? A ver, en el Caracazo hay como dos cosas. Recuerden que en el Caracazo hay un proceso electoral en el que triunfa Carlos Andrés Pérez en las elecciones que fueron en diciembre de 1988. Y fue una campaña que generó una gran expectativa en la gente acerca de vivir regresar al tiempo de la gran Venezuela, que fue la primera gestión. Entonces había una enorme ilusión de prosperidad, de avance, había mucha ilusión en ese sentido. Y él toma posesión a finales del mes de enero, ¿no? Y los sucesos, recuerden que fueron en 27, 28 en marzo, es decir, en febrero, 27 y 28, o sea, finales de ese mes. O sea, esa luna de miel que siempre tienen los gobiernos cuando empiezan duró apenas escasamente un mes. Una de las cosas que ocurre allí uno de los elementos que dicen los que investigan este tema, es que hubo una sensación de frustración. Recuerden que lo que ocurrió fue que ese fin de semana se anunció un aumento del precio de transporte y de la gasolina. Pero no se había aumentado el salario porque la quincena no se había cancelado, la quincena se iba a pagar a finales de mes. Entonces la gente en Guarenas, en Caracas, esta ciudad satélite que está allí, cuando se abordaban el transporte sintieron que no tenían dinero para regresar. No había dinero para regresar, y eso empezó como un estallido que prendió en todo el país, y la respuesta del Estado fue muy mala porque fue represión. Y hicieron una cosa que sacaron el ejército a la calle. Y el ejército no está preparado para el orden público. El ejército está preparado para otras cosas, no para el orden público. Y ocurrió una enorme muerte de personas, es decir, una gran cantidad de personas. Las cifras ahí las manejan, pero digamos las cifras oficiales están en torno a 300, 400 personas que murieron con esto, ¿no? Entonces, eso generó una impronta importante que hoy en día está vigente. Date cuenta que el ejército no ha salido a la calle. Ha salido la Guardia Nacional, pero el ejército no ha salido a la calle. Porque creo que hay una resistencia en el ejército, supone uno, en hacer esa tarea que hicieron en ese momento y que generó muchísimos problemas al interior. Entonces, una de las cosas parecidas son, en primer lugar, una frustración en las expectativas de la gente. Yo creo que hay una frustración en la gente que está movilizada entre los jóvenes. Una sensación son movilizaciones que tienen una dificultad de ser conducidas políticamente, es decir, no son movilizaciones generadas por los partidos políticos o por liderazgo determinados, son como pueden ser las movilizaciones de los sindicatos, que salen y se movilizan porque tienen una demanda, ¿no? Aquí las movilizaciones responden a unas dinámicas no necesariamente de una dinámica convencional, sino que es distinto, es algo distinto, el poder ha cambiado. Y esa dinámica se está viendo en estas movilizaciones. Las condiciones económicas y sociales de Venezuela hoy son peores que las de 1989.
Habría que analizar los números con detalle. Lo que sí es cierto es que había el año inmediatamente anterior hubo inflación y hubo escasez. Y en el año anterior se produjeron en algunos lugares eventos de saqueos, que es una cosa que ocurrieron. Yo creo que es muy difícil comparar dos momentos históricos que son de naturaleza distinta y de tiempos distintos, pero ciertamente algunas cosas sí son parecidas. Alta inflación, escasez son parecidas, un gobierno nuevo, ¿no? Una cierta frustración de las expectativas. Creo que las movilizaciones en esta oportunidad son marcadamente más generacionales, son más jóvenes, ¿no? Y aquellas eran unas movilizaciones con grupos y también hubo gente que apostó políticamente a esas movilizaciones, es decir, hubo sectores, en ese caso sectores de oposición al gobierno del presidente Pérez que aprovecharon esas movilizaciones y eso sin duda afectó muchísimo la gestión del segundo gobierno de Pérez, de Carlos Andrés Pérez, porque después recuerda, en el 92 tuvimos los dos intentos de golpes de Estado, ¿no? Y después terminó con la destitución de Carlos Andrés Pérez. Entonces yo sí creo, porque además también, a pesar de que hubo una mayor atención a algunas de las demandas, porque después se hizo la elección de los gobernadores, que no, recuerden, los gobernadores los elegía el presidente, los designaba el presidente, y después se eligieron. O sea, por lo menos hubo una cierta atención a las demandas de las movilizaciones. Hoy en día no. Y date cuenta que es interesante cuando uno compara, el año pasado hubo movilizaciones parecidas con distintas demandas en Chile, en Brasil, en Argentina. Y en Brasil la presidenta dijo hay que escuchar a las movilizaciones y las atendió y creó comisiones y alguna gente se frustró porque considera que no fue atendida. Por pero el incremento de las tarifas del transporte. Las tarifas del transporte y el enorme gasto del Mundial de Fútbol. No, la paradoja de decir estamos subiendo el transporte y tenemos un Mundial de Fútbol oneroso. Entonces ahí hay yo creo que ahí me parece que uno aspiraría a que hubiera una política parecida a la de Dilma, que es que escucharan a la gente. Pero aquí no se está escuchando, entonces me parece que lo que están es añadiendo combustible a un malestar y no canalizando ese malestar. ¿Al gobierno de Maduro le conviene la violencia? Mira, pareciera que sí, yo creo que está apostando a alentar eso. Es decir, una de las cosas que ha ocurrido en el último tiempo es que se ha demostrado, pareciera, por un lado, que en algunas ocasiones hay infiltrados en las manifestaciones que alientan hechos violentos, lo cual alimenta la represión. Es decir, hay unas cosas que no están muy claras y entonces pareciera que sí que le conviene esta dinámica de violencia y represión. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Al retorno nos vas a explicar con qué autoridad moral Venezuela forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos. Seguimos nuestra conversación con el doctor Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en Derechos Humanos. Carlos, ¿qué autoridad moral tiene Venezuela para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas? Bueno, mira, en Naciones Unidas hay una dinámica y también en otros sistemas regionales como la Organización de Estados Americanos, que hay unas instancias políticas. ¿De acuerdo? Hay unas instancias políticas y hay unas instancias técnicas, como diríamos, que tienen un papel distinto. Entonces, en Naciones Unidas, una de esas instancias es el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos lo configuran, lo forman unos alrededor de poco menos de 50 países que son electos en Asamblea General, ¿no? Y hay unos cupos por regiones. Y a veces esos son producto de las votaciones que se hacen en la Asamblea General. Y entonces son votaciones políticas. Ahora, Naciones Unidas no es esa la única instancia en derechos humanos, tienes lo que se llaman los procedimientos especiales, que son los relatores
Entonces, precisamente en estos días, 5 relatores de Naciones Unidas hicieron un pronunciamiento y dijeron, miren, nos preocupa esto, esto y esto, y tenemos esta preocupación, hicieron un pronunciamiento. Después está la oficina de la alta comisionada o del alto comisionado, lo que pasa es que siempre han sido mujeres las que han dirigido la oficina de la alta comisión, que también ha hecho pronunciamientos sobre este tema. Entonces es como un balance entre las instancias políticas y las instancias técnicas que hacen investigación. Pero si Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos y la fiscal dice que aquí no hay violaciones de derechos humanos, ¿por qué se le niega la visita a los relatores de Naciones Unidas, que son escogidos por ese consejo, que son seleccionados y votados y que son de alguna manera seleccionados por los propios estados? ¿Por qué no se le permite al relator de libertad de expresión, a la relatora de defensores de derechos humanos, independencia del Poder Judicial, es decir, relatores, el de tortura, que también ha pedido venir al país, que vengan al país y que escuchen a la fiscal, a los fiscales y también a las víctimas? Las violaciones a los derechos humanos quedarán impunes en Venezuela, pero no en los organismos internacionales. Mira, una de las cosas que ha ocurrido con el desarrollo del derecho internacional hace que un violador de derechos humanos no pueda escapar a esa persecución. Date cuenta que Pinochet, que ya había logrado la transición, pues resulta que va a Inglaterra y tiene una orden de un juez español y tiene que regresar y someterse a un juicio por las violaciones que había cometido. Es decir, es muy difícil hoy en día escapar de eso. Y eso es uno de los mecanismos que hay que utilizar para decirle a los funcionarios que están haciendo tropelía. Es decir, esas violaciones generan persecución en el ámbito nacional y si no lo hacen en el ámbito internacional. Y esos delitos graves, algunos de ellos que se han denunciado, si se terminan de documentar como tortura, generan obligaciones. Obligaciones, por ejemplo, como que los funcionarios no pueden ir a determinado país, porque si van los detienen. Es decir, se ha construido ese mecanismo. No es el todo perfecto, pero es sin duda un mecanismo que funciona y que ha funcionado en muchos casos y que quienes estamos en Venezuela defendiendo y promoviendo derechos humanos aspiramos que efectivamente no haya impunidad. Para ti, Carlos, el llamado a la calle por parte de Leopoldo López y de María Corina Machado, ¿fue un error o fue un acierto? Mira, ahí hay una valoración de tipo político. Esa es una valoración, es decir, yo defiendo el derecho a la manifestación y la manifestación pacífica y por lo tanto toca ya evaluar cuándo se debe hacer o cuándo no. Eso toca para los actores que de alguna manera están haciendo movilizaciones. Yo creo que en líneas generales llamar a una movilización, una manifestación no es delito. Convocarla y que la gente salga a la calle y que desee expresarse es más bien algo que habla de la vitalidad de una institucionalidad pública. Y ya las otras consideraciones acerca de la oportunidad de hacerlo no tienen que ver más con valoraciones de tipo político, ¿no? Acerca de si efectivamente da el resultado o no. Es, por ejemplo, un sindicato debe evaluar cuándo hace una acción o no, porque si no puede terminar quebrando la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en este caso no me atrevo a hacer una valoración porque además estamos como en un contexto en el que estamos en la cresta de la ola. Entonces la pregunta es ¿a qué orilla nos va a llevar? No lo sé, yo francamente no lo sé. Lo que sí es cierto es que uno tiene que reivindicar el derecho a manifestar pacíficamente y tiene que reivindicar el que no sean reprimidas violentamente esas manifestaciones. ¿Cómo percibes la estabilidad del gobierno de Maduro? Mira, la estabilidad del gobierno de Maduro está asociada a su capacidad de aceptar la diversidad del país, en la medida en que, más que la estabilidad, la gobernabilidad. Es decir, si el gobierno de Maduro no tiende la mano genuinamente a los sectores de oposición y a los sectores del país y deja de estar, por ejemplo, descalificando permanentemente a una parte de la población, que es la mitad del país, eso genera inestabilidad, genera ingobernabilidad, genera movilizaciones, genera malestar. Y el malestar no es el mejor camino para gestionar un gobierno, ¿no? ¿Quién sostiene a Maduro en el poder?
Mira, yo creo que hay ciertamente uno percibe un conjunto de alianzas en actores políticos. Hemos hablado de los militares, ese es un actor político evidente. Yo creo que hemos retrocedido mucho digamos, en la civilidad, en la presencia de una república civil. Hemos retrocedido mucho porque los militares, o sea, es muy difícil dialogar con una persona que está armada. Porque si la persona no quiere darte la razón o no quiere tener el argumento, utiliza las armas. Entonces es muy difícil, ¿no? Por eso es que siempre nuestra propia Constitución establece que las armas tienen que distanciarse de los cargos públicos, o sea, hay una lógica de independencia para que estén subordinadas al poder civil. Si eso no se hace, es muy complicado. Ese es un actor. Creo que hay actores, yo creo que hay actores que se han enriquecido con vileza del erario público, es decir, hay mucha corrupción y creo que esos sectores también están alrededor y creo que hay una base social que se identifica con las propuestas del presidente Chávez, que también, o sea, eso en el plano más político, que también respalda y le apoya, ¿no? ¿Los sectores populares no se han incorporado a las protestas? Hay de todo. Yo creo que es muy difícil hacer un análisis. Yo creo que es un análisis que hacen desde el gobierno, es decir, no, las protestas solo están en el 5% del territorio. Bueno, pero es que es muy difícil que las protestas estén en la Gran Sabana o en los parques nacionales. Es decir, eso no es un indicador de esto. Yo creo que hay malestares, incomodidades en los sectores populares que no se han expresado en estas manifestaciones, algunos sí lo han hecho, pero creo que la valoración o la perspectiva política es transversal en todos los estratos sociales, no hay un monopolio de eso. Ya para finalizar, ¿estamos viviendo tiempos de dictadura? Mira, yo creo que a mí me parece que básicamente lo que hemos encontrado es un proceso de desinstitucionalización muy fuerte, una ausencia de garantías. O sea, yo creo que sí se ha desdibujado la palabra democracia, es decir, sostener, porque la democracia es algo más que elegir a una autoridad, es también una práctica democrática. Yo creo que el propio Maduro dijo en estos días, antes de que empezara todo esto, que dice: me llamarán dictador y no me importa. Eso es muy grave, porque si una autoridad no tiene conciencia del legado histórico y de la necesidad de ser trascendente en su obra, ¿no?, puede hacer que efectivamente se desdibuje lo que queda de esos valores democráticos. Creo que hay la necesidad de rodear. La sociedad venezolana en sí mismo tiene valores democráticos que son los que permiten que de alguna manera ese músculo esté pulseando con esos valores autoritarios que pretenden terminar de disolver esa democracia. Muchísimas gracias, Carlos. Se nos terminó el programa. Y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal web www.economiasinsecretos.com. Muchísimas gracias por la atención prestada, pero ya nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo a las 8:30 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.